La gran mayoría de las personas piensan que el fenómeno ovni se originó en la Segunda Guerra Mundial con los llamados Foo Fighters. Los bombarderos aliados encontraban estas esferas brillantes en el aire que los seguían a velocidades inalcanzables y hacían maniobras imposibles. Seguro que eran producto de la tecnología avanzada nazi, el próximo paso tecnológico después del avión jet que ya habían estrenado en el teatro europeo. En junio de 1947, un platillo volador se estrelló en Roswell, Nuevo México. Esta misma gran mayoría también cree que aquí es cuando por primera vez el gobierno americano tiene contacto con cadáveres extraterrestres, que es en esta fecha que comienza el encubrimiento gubernamental sobre la realidad de que no estamos solos. Sin embargo, esa gran mayoría está equivocada. Casi una década antes del accidente ovni de Roswell, ya el gobierno americano había recobrado cadáveres extraterrestres y los restos de una nave circular de origen también extraterrestre. Analicemos la evidencia en este podcast que titulamos Extraterrestres en el Capitolio, toda la verdad, ahora en Mundo Oscuro. Suscríbete, dale like, ronca la campana. En noviembre de 1999, la organización Center for UFO Studies, conocida como CUFOS por sus siglas en inglés, recibió una carta extraordinaria de la señora Lucille Andrews de Ashland, Ohio. Traducida al español, la carta lee así. Hoy quiero compartir cierto conocimiento que, según solicitado, se ha mantenido en secreto en nuestra familia desde algún momento en la Segunda Guerra Mundial. Esto concierne algo que le fue mostrado a mi padre por Cordell Hull, quien fue secretario de Estado bajo Franklin Roosevelt. Sumner Welles fue su subsecretario de Estado. Hull era primo de mi padre, quien estaba en cierto tipo de comité asesor y viajaba varias veces a Washington, D.C. en esa capacidad. Mi padre, quien era joven, brillante y de mente sana, contó esta historia porque no quería que la información se perdiera. Un día, mi padre estaba en D.C. con Cordell. Cordell le hizo jurar guardar secreto y lo llevó a un subsótano en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y le mostró algo asombroso. 4 tinajas grandes de cristal, conteniendo 4 criaturas desconocidas a mi padre y a Cordell, y una nave redonda destrozada que estaba cerca. Mi padre quería que mi hermana y yo diéramos a conocer esta información después de que él y Cordell hubieran fallecido, porque sentían que era información importante. Por favor, no descarte esto, porque lo que he escrito es cierto. Las tinajas con criaturas en formaldehído y la nave destrozada están en algún lugar. Cordell dijo que temían que fueran a comenzar un pánico si el público se enteraba de esto. Después de múltiples llamadas telefónicas y 2 visitas a Ashland por parte de William Bill Jones, quien era el director de CUFOS en aquel momento, la familia de la señora Andrews eventualmente se sintió suficientemente cómoda con Bill para decirle cuál era el nombre del padre de la señora Andrews y hasta darle permiso para que divulgara su historia. Resultó que su padre fue el reverendo Turner Hamilton Holt. Y aquí hay que enfatizar que estamos hablando de un relato, de una historia que envuelve a Franklin Roosevelt, quien fue uno de los más grandes jefes de Estado del siglo XX, y a un hombre de religión conservador quien no tiene absolutamente ninguna razón aparente para contar una historia como esta a menos que fuera verdad. Especialmente en un momento histórico donde las historias de platillos voladores y sus ocupantes no eran parte de nuestra cultura. En abril del año 2000, Bill Jones e Irena Scott entrevistaron nuevamente a la señora Andrews y a su hermana Aline, quien también había escuchado este relato de su padre. En esa entrevista aprendieron que el reverendo Holt había descrito las entidades dentro de las tinajas de cristal como criaturas y no como alienígenas o extraterrestres como haríamos hoy en día. Según el reverendo Holt, medían menos de 4 pies de alto y se dice que el incidente ocurrió a finales de los 1930, probablemente en el 1939. Los restos de la nave accidentada fueron descritos como de color plateado metálico. Escéptico de que restos de este tipo se guardaran en un subsótano del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, Bill Jones se comunicó con la oficina del arquitecto del Capitolio para conocer si existe tal cosa como un subsótano en el Capitolio, o por lo menos si existió un subsótano a final de la década de los 30. La oficina del arquitecto del Capitolio lo refirió a la señora Barbara A. Wolanin, quien en aquel momento era la curadora o conservadora del Capitolio. Bill se reunió con la señora Wolanin y le relató los detalles de esta historia. Wolanin le confirmó que en efecto
existió un subsótano en el edificio del Capitolio durante la década de los 1930. Considerando que esto ocurrió a finales de la década de los 30 y la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, Bill Jones hace la siguiente pregunta. ¿Será posible que esta tecnología alienígena pre-Segunda Guerra Mundial no fue recobrada en los Estados Unidos, sino que vino de Europa o del Lejano Oriente y fue transferida a los Estados Unidos para su protección hasta después de la guerra que ya la mayoría de las personas veía venir? Y si descubrimos que esta tecnología se le devolvió a Francia, o a China, o a Rusia después de la guerra, ¿cómo cambiaría nuestra visión de la historia esta retransferencia de la tecnología? Independientemente de la manera en que contestemos esta pregunta, el hecho es que el reporte del Capitolio de los Estados Unidos, aunque significante, no es más que otro evento que se une a un número de eventos similares que continúa aumentando. En su libro Need to Know, el investigador británico Timothy Good hace un recuento de varios vehículos alienígenas que se accidentaron antes del famoso evento de Roswell, como por ejemplo Milán, Italia, en 1933, Cabo Girardeau en Missouri y el desierto de Sonora en México en el año 1941, Gdynia, Polonia en 1943, Hawái en 1944, San Antonio en Nuevo México en 1945, en Suecia en el 46 y en Juárez, México en el 1947. Por el lado soviético tenemos a Marina Popovich. Marina Popovich es una coronel retirada de la Fuerza Aérea Soviética, ingeniero y piloto de prueba legendario. Tiene 107 récords mundiales de aviación obtenidos en más de 40 tipos de aviones distintos y es ampliamente reconocida como una de las pilotos más famosas en la historia de Rusia. En cuanto al tema de alienígenas, la coronel Popovich ha sido franca y abierta y escribió un libro titulado UFO Glasnost. Popovich confirmó que entre pilotos militares y civiles han reportado más de 3.000 avistamientos de ovnis al gobierno soviético. También confirmó extraoficialmente que la Fuerza Aérea Rusa y la KGB tienen en su posesión fragmentos de 5 ovnis estrellados. Ella identificó los lugares de los accidentes como Tunguska, donde ocurrió el famoso evento de 1908, Novosibirsk, Tallinn en Estonia, Orzonikidze en el Cáucaso y Dalnegorsk. Popovich también informó que un análisis de esos restos demostró que no fueron fabricados en la Tierra ni con tecnología terrestre. Si encontraste interesante este recuento y te gustaría escuchar más, por favor considera suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y dejarnos una reseña en Spotify y en iTunes. Nos vemos la semana que viene.